Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del cuarto y más reciente álbum de estudio de la banda americana Rivers of Nihil. El disco es titulado The Work y fue publicado el pasado viernes 24 de septiembre a través del sello Metal Blade Records. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración total de 64 minutos. Bueno, quien haya caído a esta reseña de manera repentina, les comento que hace unas 2-3 semanas, en anticipación precisamente para el lanzamiento de este disco, reseñé su álbum anterior titulado Where Owls Know My Name, y en ese video, pues aparte de hacer una pequeña reconstrucción en torno a la interesante carrera de esta banda, intenté sostener por qué Where Owls Know My Name me parece uno de los mejores discos que dio el death metal dentro de la década pasada. Así que bueno, pues los remito a esa reseña para que vean un poco de manera más o menos pormenorizada por qué esta banda me parece interesante y por qué particularmente vienen de un disco excelente, una verdadera joya de death metal, y por tanto para mí y para mucha gente, creo, porque esto fue más o menos algo en lo que coincidimos varias personas, en que es un excelente disco y por tanto la vara estaba bastante alta para el lanzamiento de este nuevo álbum. Pero resumiendo muy rápidamente lo que dije allí en torno a la carrera de Rivers of Nihil, debo decir que los conocí, tuve la fortuna de conocerlos antes de que publicaran incluso su primer álbum de estudio. Los conocí cuando tenían 12 EPs, creo que autoproducidos, donde me mostraron un technical death metal que, a pesar de que tenía las cosas buenas del género, la gran sofisticación instrumental, la gran capacidad instrumental que tenían los músicos, no sacrificaban la furia y el carácter clásico del death metal por hacer el technical death metal que mucho se ha venido presentando, sobre todo en la década pasada, de ser supremamente limpio, pulido, exageradamente pulcro e inmaculado, sobre todo en términos de producción. Los firma una compañía discográfica muy grande, porque dentro del Metal Blade Records es muy grande, y con ella publican sus 3 discos hasta este, bueno, incluyendo este. El primero, With the Conscious State of Light, es un disco más o menos tradicional de death metal, conservando los elementos del technical death metal. Un buen disco, no extraordinario. Su segundo álbum de estudio, Monarchy, del 2015, un disco en el que se empieza a ver cómo intentaron allí, digamos, pensar un poco más su sonido, agregarle más características, sobre todo de corte progresivo. Empezaron a incorporar influencias de prog metal a su death metal, o más bien a su technical death metal que ya presentaban en ese disco. Y cuando publicaron en el 2018 Where Owls Know My Name, no solo fue un salto de calidad gigantesco en relación a la banda misma, porque es un disco mucho más ambicioso, mucho más propositivo, mucho más arreglado, mucho más sofisticado, mucho más aventurado y osado, sino que además es un disco muy propositivo en general para los géneros que toca. Me parece que es esa combinación de technical death metal y metal progresivo que fue ese disco, lo hicieron muy bien en relación a muchas bandas que también hacen ese sonido. Nos mostraban ya un Rivers of Nihil con una identidad, con un sonido muy de ellos, muy característico. Entonces, venimos a The Work teniendo en cuenta eso, que la banda en cada disco ha sabido moverse, ha sabido cambiar, y por tanto esperábamos, creo todos, para este disco un cambio, de alguna manera, algún tipo de transformación en su sonido y algún elemento novedoso. Y debo decir que sin duda lo es. The Work es un disco que relega muchísimo el death metal, casi diría que a un segundo plano, y se mete más en terrenos de metal progresivo en sentido estricto. Ahora bien, no nos vamos a encontrar aquí un disco de prog metal en un sentido muy tradicional, porque este es un prog metal con los elementos ya ganados por Rivers of Nihil. El sonido de las guitarras a veces con influencia de Yen, pero no con el sonido tampoco del Yen tan limpio y ultra producido, sino con lo mejor del Yen, al igual que lo mejor del technical death metal, como lo fue en su disco pasado. Aquí nos seguimos encontrando, al igual que en los discos anteriores, particularmente en el anterior, esa intención, y aquí está muchísimo más profundizada, en generar capas de sonido y atmósfera a través de líneas de guitarra, de melodías de guitarra, a veces incluso con una influencia de black metal atmosférico, que se ponen como tapete y que están de fondo, sobre la base de lo cual se ponen los instrumentales. La voz de este vocalista, que me parece tan especial porque no es una voz tan gruesa, un gutural tan grueso, sino que es un tono más medio, rasposo. Elementos como el saxofón se mantienen acá, para los que les gustó tanto, para los que nos gustó tanto el empleo del saxofón de manera tan lograda dentro de Where Owls Know My Name. Aquí se mantiene, pero de una manera mucho más sutil, de una manera mucho menos evidente, como lo es la música en general en este disco. Debo decir que este álbum está lleno de capas y de texturas, de muchos detalles, y por esa razón los sonidos no son tan obvios, y
En lo que a mí respecta, me tocó escucharlo bastante más que lo que regularmente escucho un álbum nuevo para atreverme a sentarme a comentarlo. Por eso tardé más de una semana en preparar esta reseña. Sin embargo, después de escrutinarlo bastante, debo decir que es un disco muy logrado en muchos aspectos y que nos muestra sin duda un Rivers of Nihil que está buscando expandir sus fronteras. Nos vamos a encontrar entonces aquí en The Work un disco mucho más paciente, un disco mucho más introspectivo, donde tanto sonoramente como temáticamente la banda busca explorar los terrenos más recónditos de la psique humana. En este disco difícilmente nos vamos a encontrar la pared muchas veces de sonido que nos presentaba en discos anteriores. Es un disco menos directo, es un disco mucho más sutil y detallado en arreglos y texturas. Los elementos de death metal no se abandonan del todo. De hecho, de deathcore también hay mucho acá. A veces incluso me recuerda el aura de este disco un poco a lo que haría, por ejemplo, una banda como Fit for an Autopsy, que es una banda de deathcore que incorpora elementos de prog metal también. Las voces limpias acá son muchísimo más prominentes, pero no solo es que estén presentes como un acompañamiento a la voz principal, sino que directamente las voces mismas también muchas veces se usan como elementos para contribuir a la atmósfera. Están muchas veces escondidas, paneadas, suenan un tanto más etéreas, como muchos de los elementos de este disco. Nuevamente lo que les decía hace un momento, las guitarras que crean líneas, que crean melodías un tanto más etéreas para contribuir a darle esa atmósfera al disco, aquí también están muy presentes. Así que un tanto analicemos qué nos trae The Work, veamos un poco qué hay en el tracklist. Arrancan con The Tower, que como es costumbre es una canción introductoria, meramente narrativa prácticamente, aunque en este caso tiene un fragmento un tanto más agresivo, digamos que es un intro, pero también tiene un sentido de canción unitaria, que a fin de cuentas presenta el aura del disco y le da paso a la canción que propiamente abre el álbum, que es Dreaming Black Clockwork, que tiene un riff inicial medio industrialoide. Aquí nos vamos a encontrar en muchos momentos elementos de metal industrial también, me parece a mí, y por ejemplo este riff inicial a veces me recuerda mucho a Strapping Young Lad, por ejemplo. Esos elementos de metal industrial no me parece que están tan bien emplazados, porque no tienen muchas veces la contundencia que debe tener una canción de metal industrial. Acá también está el saxofón de manera muy sutil y nuevamente con esa obra industrial la canción como que se va deconstruyendo hacia el final, se va disipando en medio de que se va distorsionando en ruidos que me da un déjà vu un poco, por ejemplo lo que hizo hace poco una banda como Code Orange, por ejemplo, y le da paso a Wait, que también es muy identificativa del disco porque es una canción sumamente calma, con muchas sutilezas en capas de sonidos, provista tanto por teclados y guitarra, una canción bien evocativa, muy atmosférica en los coros, que me recuerda por ejemplo una canción como, a una banda como The Contortionist, a lo que haría una banda como esta, y nos presenta aquí como el costado por primera vez más calmo, reflexivo y evocativo del disco. Focus, la canción que le sigue, combina un poco los elementos de las dos canciones anteriores, lo esquelético de Dreaming Black Clockwork y las capas sonoras de Wait, también con los elementos de metal industrial, que en esta canción tampoco me parece que tenga la contundencia que debería, creo yo. La canción que le sigue, Clean, va más o menos por la misma línea de Dreaming, que es la primera canción, o Focus, que es la inmediatamente anterior, pero busca ser incluso más intensa emocionalmente y se diferencia por esos pasajes ambientales, digamos, que tiene en la mitad, donde la canción como que se suspende y se vuelven más prominentes los teclados y otros elementos más atmosféricos que me recuerdan un poco a esos pasajes ambients que tiene una banda como Fallujah, por ejemplo. Y luego de este tema viene, a mi parecer, la joya del disco, que es la canción The Void From Which No Sound Escapes. Esta es una canción fantástica, no solo fue lejos mi canción favorita del disco, no solo probablemente se va a convertir en mi canción favorita de la carrera de la banda, sino que directamente es una de mis canciones favoritas ya de todo el año, de todo lo que he escuchado dentro del año. Es la única canción, a mi parecer, donde los elementos industriales son empleados de manera muy efectiva, que después de un intro medio teatral, breve, la canción tiene como una transformación, pero que continúa el intro muy agradable, metal industrial, muy efectiva, muy fuerte, muy digamos intensa y que de verdad genera esa pared de sonido, esa sensación angustiada del metal industrial. Y en suma esta canción tiene lo mejor del disco. Lo evocativo está presente,
Lo progresivo está muy bien presente, muy bien emplazado. Los arreglos instrumentales son sofisticados pero a la vez muy efectivos. Además de tener un coro delicioso, un coro bien potente. Sobre todo con esa armonización entre la voz harsh y la voz limpia, pero ambas paneadas de manera muy etérea como si estuvieran siendo tocadas en un teatro. De hecho el video están tocando en un teatro y tiene un poco el aura esa canción. De hecho las voces limpias acá están presentadas de manera preciosa a lo largo no solo de esta canción, sino de todo el disco, pero me parece que en esta canción y en específico en este coro lo logran muy bien. El solo de guitarra es cautivante también, muy melódico y expresivo, al igual que el solo de saxofón. Verdaderamente un temazo. Y me llama la atención que la canción que le sigue se llama More, en pregunta, más. Y es la única canción de technical death metal del disco, que si es furiosa, hay blast beat, hay elementos bien pesados y bien intensos. Y me parece curioso además porque dentro de la obra reflexiva de este disco, por ejemplo la canción inmediatamente anterior, la que estoy rescatando, The Void From Which No Sound Escapes, reflexiona un tanto sobre esa dualidad que tiene el músico entre satisfacer a sus fans y ser, digamos, fieles a sí mismos. Y lo hace desde un punto de vista bastante reflexivo, me parece a mí, e intentando poner como en un balance estos dos aspectos y equilibrándolos. Mientras que en More no solo es la única canción de technical death metal, sino que letrísticamente, digamos, la temática que aborda es precisamente un reto a los fans que quieren ese aspecto de Rivers of Nihil y no quieren otro. Es una canción que gira en torno a las expectativas mismas que se tiene ante la música y particularmente ante el pasado de Rivers of Nihil, que están retando en este disco, porque este disco no es ya de technical death metal a pesar de esta canción. De hecho, es un reto tan directo, pero me parece tan inteligente al público, que en una parte de la letra dicen algo como: las expectativas es el único derecho que ustedes proclaman o que tú proclamas, utilizando la figura de una sola persona pero refiriéndose al público en general. Y el coro dice algo como: es tiempo de darles lo que ellos están esperando, 1.000.000 de ángeles quejándose en mi puerta, me preguntan para qué realmente este dinero. O sea, es una canción bastante inteligente. Y es un temazo también, me parece. De hecho, la canción inicia, o más bien el final de la canción anterior que conecta con ese, es un vitoreo del público pidiendo una canción más, una canción más. Entonces, es muy interesante que el nivel de conciencia que tienen sobre el cambio y sobre lo que representa el cambio en el sonido que está trayendo aquí Rivers of Nihil en este disco. Después de una segunda, digamos un interludio que viene después de esta canción, llega Episode, que logra tener una muy buena progresión y alcanzar momentos interesantes, desde los más tenues y progs, pasando por los más intensos y salvajes. Aunque es un tema que no está ni cerca de tener la grandeza de Void, la canción que rescaté hace un momento, o la del cierre que vamos a comentar a continuación. Y de hecho, esta canción al final, digamos, algunos pasajes al final se hacen un tanto cansinos también. Maybe One Day, que es la canción que le sigue, es la canción que se veía venir durante todo el disco. Una canción absolutamente limpia, de hecho acústica prácticamente, casi en su totalidad. Una canción bien bella, bien, digamos, preciosa, muy bien arreglada. Y cierran con Terrestria 4, Terrestria 4, que las tres partes anteriores de esta canción están en los tres discos anteriores, que tiene un intro bastante cinemático, un desarrollo paulatino, siendo la canción más larga del disco, muy paciente, la que más pacientemente se desarrolla y logra ser bastante bien lograda. De hecho, en un par de momentos tiene el riff, emplean el riff inicial de la primera canción del primer disco, mostrando con esto que este disco es un cierre de capítulo, que estos 4 discos que tienen hasta este momento es como un cierre de su etapa, de alguna etapa. Veremos qué depara el futuro y con esto cierran el disco. Un disco que tiene, en general, a ver, me parece bastante valiente lo que están haciendo. Me parece que se preocuparon por presentar un disco que de verdad representara lo que ellos deseaban. Me parece un disco bastante honesto. Me parece un giro bastante interesante, pero no me parece un disco extraordinario. Y no me parece un disco tan propositivo dentro del prog metal, por ejemplo, que es el género que más intentan desarrollar acá. Me parece que aunque se notan claramente muchas de las influencias de este disco y en general las emplean bien, no creo que estén del todo bien emplazadas y me parece que todavía se puede hacer mucho más con los elementos que tienen en este disco. También me parece un poquito cargado hacia la segunda parte. Me parece que las primeras canciones, aunque son buenas en general, no son tan desarrolladas, sobre todo para hacer canciones de prog metal, y no me parece tan propositivo tampoco en relación al disco anterior, pero no porque se hayan salido del technical death metal, ese no es el problema, porque este disco pretendía hacer otra cosa, sino porque ese disco sí era más propositivo para el technical death metal de ese momento histórico que lo que este es para el prog, por ejemplo.
De todas maneras es un gran disco, es todo un viaje, es muy disfrutable, te llevan en un paseo lleno de detalles, lleno de sonidos y es un disco muy retador. Lo tuve que escuchar, como les digo, bastantes veces para lograrle sacar los detalles y las minucias. Y por esa razón me parece un disco en general bastante rescatable. Y por esa razón también, en conclusión, para mí este disco es un 7 de 10 de calificación. Creo que esa sería la nota más justa que le podría dar. Eso es todo por hoy. Denle like si les gustó. Díganme qué opinan de este disco y de la banda. Qué opinan de este cambio en el sonido que tuvieron. Suscríbanse también. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Sigan el canal en redes sociales que están en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.